Sí. Buenas noches, bienvenidos a la Orden del Cachorro Canario. Aquí tenemos a nuestro editor preferido, Ángel Morales, que nos quiere y lo queremos. Primero que nada, decirles que estábamos rodeados de la exposición de lagares y viñedos de Bandama y el Monte Lentiscal, una exposición que intenta evitar algo por lo que lucha la Orden del Cachorro Canario, que es rescatar, vivir, transmitir y defender todo lo que son las costumbres y tradiciones canarias. Y esta exposición de los lagares intenta evitar que desaparezcan algo tan histórico y tan nuestro como son, digamos, estas obras de arte que fueron construidas en su día, que son los lagares canarios, donde tantas alegrías nos dan con el vino, ¿verdad? Y bueno, en la parte alta continúa la exposición por si luego desean visitarla. Y bueno, aquí al amigo Agustín, que es repetidor unas cuantas veces, bienvenido también, muchas gracias por estar aquí. Y qué más decirte, que tenemos pendiente en la matanza a algún bochinche o alguna cosa, ¿no? Porque ya me dirás, ¿no? Guachinche, como le dicen ustedes, ¿no? Hay uno de la Cruzanta que es una maravilla. Hay uno de la Cruzanta que es una maravilla, pero no se lo digan a nadie porque si no cuando vamos a estar lleno. Bueno, tenemos que tomar la palabra y nos vamos para allá. Oye, muchas gracias y adelante, bienvenidos. Gracias. Echa la botella si quieres para allá, para el extremo aquel, para que no quede aquí delante de la botella. Mi compañero es como Cristiano Ronaldo, no le gusta la Coca-Cola. Me dijo, quítalo. Hola, buenas noches. En primer lugar, darle las gracias a todos por haber venido. Dar, como siempre, las gracias también a la Orden del Cachorro Canario. Primero, por tener la valentía y el atrevimiento de enfrentarse a la pandemia de la única forma que se puede hacer. O sea, plantándole cara y decir, aquí estamos, resistimos y a pecho descubierto, llenando de oxígeno los pulmones del futuro. Yo creo que la posibilidad de que nos dejen celebrar aquí eventos, de que nos veamos las caras, aunque sea con la jodida mascarilla, pero bueno, algo es algo, por lo menos nos miramos a los ojos y nos decimos algo. Yo creo que eso, vamos, yo se lo agradezco un montón a la Orden del Cachorro, porque la verdad que están siendo atrevidos, valientes y bueno, les deseo lo mejor. Exposiciones, cuadros. Aquí, por lo que veo, tienen de todo. Yo vengo de lejos, pero cada vez que vengo me encuentro una exposición diferente y todo esto. Pero paso al tema porque como esto somos dos y también mi compañero quiere hablar, pues lo que vamos a presentar hoy son dos libros. La sexta edición del Credo Guanche, perdone que vaya adelante como el burro para que no se espante, porque es la sexta edición de un libro mío que se editó por primera vez en el 77 y que tuvo el honor de ser secuestrado en 2 ocasiones y estar prohibido casi hasta el año 81. Y cuando lo lean verán que nada, se ríen, ¿no? Pero bueno, era lo que había y era lo que había que aguantar, ¿no? Y bueno, ya yo había zanjado este libro. La verdad que tengo 11 libros de poesía y digo siempre que estéticamente, literariamente, es el peor de todo, pero sin embargo es el que más se vende. Aquí pone 8.000, pero ya han superado los 10.000 ejemplares de venta, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que nos animó es que cuando dejó de salir, encontramos que una persona lo había escrito a mano y hacía fotocopias y las repartía en el estadio, las dejaba por las cabinas. Y era precisamente un paisano mío de Rimán, que estaba en la biblioteca de La Laguna y que yo no lo conocía de nada, o sea que no me pueden acusar de que lo impulsé a tal. Y entonces, bueno, la hermana de mi socio, de Paco Pomares, Pilar, dice, bueno, vamos a sacar la sexta edición y aquí está, ¿no? El otro libro es un atrevimiento literario, lingüístico. ¿Y editorial? ¿Y editorial? Y editorial. Que es el primer poemario que se ha editado en lengua guanche. Yo creo que es un experimento. Los puristas pues discutirán, bueno, los puristas discuten de todo, pero no se enteran de nada.
Por eso son puristas, porque no avanzan. Están en el Paleolítico inferior derecho, ¿no? O sea, que eso... Y Agustín tuvo pues la osadía de meterse con esto, trabajó duro con todos los materiales que había publicado sobre lengua aborigen, y bueno, y yo creo que el resultado pues ha sido bastante positivo y ha sido bien acogido por la gente, ¿no? Yo chapó por él. Tiene también una novela que también tuve el atrevimiento, me sobraba un dinero en aquellos días y lo invertí en la novela. También los diálogos en lengua guanche. Y bueno, me acuerdo también la polémica que se armó en Caja Canaria, porque, claro, muchos decían, bueno, es que esto no puede ser así, no puede ser así. Digo, pero muchachos, que esto es una novela, es ficción. La pagué yo con mi dinero, ¿no? No me estén jodiendo las ventas. En Avatar se inventaron una lengua y ahí está, no pasa nada. Pero bueno, vamos a empezar a caminar con lo que es la presentación y un poco lo que va a explicar lo del creo guanche, el prólogo que está en esta edición, porque cada uno ha sido diferente. Mi amigo ahí traía una reducida, ahí la tiene el chico en la mano, que es la 5ª edición, con las pirámides de Weimar y bueno, para este libro el prólogo lo hizo Jesús Castellano, para mí un gran novelista. Fue el corrector de la editorial Júcar, la mejor editorial de novela negra que ha existido en el Estado español. Tuvo 10 años allí, después se vino a las islas y bueno, es el que hace el prólogo, que yo le voy a pedir a Agustín que empiece por ese prólogo. Después yo leeré unos poemas que los del libro no los voy a leer, porque ya se encargarán ustedes. Pues yo le he pedido a Agustín que lea el prólogo de esta edición. Ya digo, yo leeré unos poemas y después hablaremos del libro de Agustín, que ya Agustín nos explicará en qué se basó y cómo construyó estos poemas en lengua guanche. Y ya para cerrar, porque nos han dicho que lo hiciéramos así para la grabación, al final les pasamos a ustedes por si alguien quiere hacer una pregunta, una o dos o tres, pero sobre todo que se las hagan a Agustín, denle leña a él, que a mí me tienen más veces por aquí, tienen la oportunidad de meterse conmigo, pero si quieren hacerme alguna pregunta a mí sobre algo, pues me pueden preguntar de fútbol o de lucha o esas cosas, pero ahí estamos. Agustín, el micro es suyo. Muy bien, gracias Ángel. Bueno, el prólogo de Jesús Castellano se titula Ángel Morales en las cuerdas de la poesía y dice así: sospecho que Ángel Morales viajaba de marinero en aquel barco donde en su cubierta se posó el albatros. Después de que los otros rudos tripulantes encarnecieran al príncipe de las nubes, Ángel, buen cocinero, decidió cortarle el cuello, desplumarlo y convertir su carne en alimento en la cocina del buque. La persona humana es lo que come, dicen, e irremediablemente Ángel Morales desde ese momento, desde esa digestión, enfermó de poesía. El verbo se había convertido en carne. Y la carne se volvió de nuevo en la boca de Ángel en verbo poético. Nuestro autor se hizo poeta. Él, antimonárquico, no quiere estar con los príncipes ni reyes que pagan bien el servicio de las musas. Ni siquiera es afín a los caudillos o jerarcas que dirimen las listas de los escogidos. Su lugar está con los marinos que limpian la cubierta del barco, o con el obrero que encala la pared o sustenta un bloque tras otro. Está nuestro autor con los anhelos de la gente de abajo, la que en muchas ocasiones no tiene más riqueza que la palabra. Su verso es sencillo y claro, a veces herido, a veces reivindicativo, a veces airado, y casi siempre mostrando lo obvio, lo que tenemos delante o en torno de nosotros, no en pocas ocasiones lo que menos vemos. En torno y dentro de estas islas lo que tenemos es ya muchos siglos de dependencia. Contra la rapiña de un Estado impuesto desde la llamada conquista, algunos poetas canarios a lo largo de nuestro tiempo erosionado han levantado su voz contra el colonialismo. Poco importa a nuestra querencia de libertad de romper los nudos que ataron a esas islas si el colonialismo es o no la designación más acertada. El habla y la escritura de Ángel Morales lo usa y cobra significado a la luz de los poemas en que brota esa polémica palabra. Después de un encuentro con Samaranch en Moscú, quien le prestó 1000 pesetas, regresó a las islas y compuso su credo,
un discurso político convertido en poesía como acto de fe, música del sentimiento y la pasión frente a la fría ideología o lobotomía de la razón, que quiere hacer ver lo que su limitación ve y oculta, lo que le interesa ocultar. Ante la manipulación ideológica, el impecable deseo de un poeta que antes que nada pretende ser un hombre bueno. La historia de la escritura de este credo se relaciona con bocadillos de salchichón en el calabozo de una comisaría mientras el poeta era interrogado cada 10 minutos y con mítines de Ignacio Gallego en la sala de lo que fue el cine de San Andrés y con una misa pop en el memorable Club Joven 70. Mientras el periódico El Día pedía la detención de Ángel Morales por agitador, Antonio Cubillo se hacía eco del credo guanche e iniciaba en Argel su voz de Canarias libre. La voz del poeta, un incipiente, inicial, premonitoria de una maestría lograda más tarde, abría a nuestras conciencias la puerta de la jaula y salíamos del letargo colonial para reconocer y decir nuestro lugar en el mundo. No importaba, como escribió Nicolás Estebanes, ni si nuestra sangre procedía de las cercanas o lejanas latitudes. Nuestro espíritu es isleño, de esas isleñas rocas. A pesar de la opinión de un policía asturiano enviado aquí para sopesar la fuerza del ideario y la estrategia del independentismo canario, según cuenta Gómez Fous, que en su tiempo campeón de Europa de boxeo, que informó al Ministerio de Interior de que en estas islas no disponíamos de armas, de un suficiente movimiento armado para hacer valer el ansia de liberarnos, el entramado gubernamental español decidió seguir adelante con una planificación criminal. Le salió absolutamente bien la jugada. Si el puñal en Argelia hubiera acabado con la vida de Antonio Cubillo, hoy muchos alardearían de tener un mártir. El martirio hubiese sido mostrado como valor de cambio en el juego de la política de victimistas. No fue así. Condenaron a Antonio Cubillo a perder fuerza para hacer valer su voz por sí mismo. Ha tenido que aliarse con el peor enemigo, el de dentro, el que se disfraza. Ese gran editorialista que, con sus mentiras, manipulación de la historia y su odio edípico a la isla de Gran Canaria, le hace perfectamente el juego a los intereses coloniales. Sin embargo, la voz de Ángel Morales no necesita mártires. Su apuesta en la vida no es la de una víctima, sino la de un hombre que pelea. La de un poeta que no se queja, sino que afronta a librar la guerra, gane o pierda, y que sigue haciendo manar su voz clara, pura y firme. Aunque no pueda evitar que a veces el cielo se cubra de negros nubarrones, el poeta sabe que el anhelo nos traerá algún día el viento fresco de la mañana. En nuestro credo, este libro, aún por pasar por la cernidera del pueblo, a veces el canto se remonta sobre la tierra y desde la cumbre convoca a chamán. Él lo oiga, él nos oiga. Jesús Rodríguez Castellano. Bueno, mi réplica a este prólogo de Jesús Castellano fue el poema que les voy a leer ahora, Nada de nada. Si yo tuviera un oficio donde saciar el hambre, no el hambre de espíritu, sino aquel que hace cambiar mi alma por monedas de consumo, si tuviera un sitio donde plantar un fambroyana en el destierro, un hijo y una espada para su mano, un canto elemental con la vida, si yo pudiera gritar, quememos los bancos, abajo el sistema. Pero no, apenas tengo pena, ni siquiera la casa de los míos. Escribo porque hay voces que meditan. ¿Cómo dice que se hacen los poemas? No lo sé. Solo me saco mis vísceras y las pongo sobre la mesa sin mantel, entre cebolla y un vaso de vino de la matanza. Luego escribo con sangre la palabra sangre. Yo no sé escribir. Quizá ni manejo los códigos que estos tiempos reclaman. Solo sé sentir el cuchillo ante el ojo, el dedo sobre la llaga. Las palabras vienen atadas a sus dolores. Yo no las invento. Como no invento un dolor para escribir, solo pretendo que mis versos sean un camino de principio y yo un hombre bueno. Y esta, como aquí de la poesía hemos hecho un mito, y bueno, volcamos sobre los papeles, todos los poetas pues se creen en el uso de la razón, yo también, para no variar,
Y esto es un poco a ese mito que se ha hecho de la poesía, que no es tal mito, porque a fin de cuentas es todo poeta que se olvide de que es hombre, de que es mujer, de que es persona, ya tiene perdida la batalla. Estos poemas no pueden salvarnos. Estos poemas son como barcos que van de un país a otro, y donde veremos morir el crepúsculo. Las calles son limpias y las mujeres bellísimas. Nuestros ojos no han visto las costas del mundo. No hemos probado la flor de la menta, la ruta del exilio de los recuerdos. Verso sobre verso, hicimos el mito sobre la historia, lo milagrosamente humano con tan pocos materiales. Hicimos libros donde todo lo escrito se ha cumplido. Nosotros siempre hemos creído en la verdad, pero no siempre hemos estado de su parte. Poco hemos dicho de la verdad que nos condena a todos. Estos poemas no pueden salvarnos. Tales oráculos no revelan nada nuevo. Y esto, bueno, sobre todo el que escribe hay una conspiración. Él hablaba ahí de la época en que se pedía mi detención desde las páginas del Día, que es el editorialista el que hace, ya fallecido, don José, que el pobre pues la tenía cogida con Gran Canaria, con los secarrales, un odio efímero, y eso que su abuela nació en Galdas, ¿no? Pero no crea que les odiaba a ustedes solo, me odiaba a mí también, que era del Hierro. Pero era curioso, ¿no? Habían dos periodistas hermanos, uno facha, que me encumbraba y me publicaba los escritos, y el otro, que era del Partido Comunista, que era el que encabezaba los escritos pidiendo mi detención por agitador de masa. Es curioso, ¿no? Pero la vida, como la canción esa de los españoles, la vida te da sorpresas, ¿no? Pues conspiración a las sombras del escriba. Si a alguien debemos el estar ciegos, es a nosotros mismos. Todo cuanto hoy no escribo pesará sobre mí como una aspa gigantesca. Soy cuanto dolor escribo, y las islas me tienden sus mesas con la misma complacencia de una meretriz abriendo sus muslos. Si a alguien debemos el estar sordos, es a nosotros mismos. Un hombre verdaderamente libre nada tiene, nada desea ni aspira, pues la vanidad no concede libertades. El olvido no será vedado, como vedadas no serán las palabras exilio y nostalgia. Si a alguien debemos el estar mudo, es a nosotros mismos. Pobre de mis versos, que no van del hombre que soy hacia los hombres como frutos para la sed o como panes en las manos del hambriento. Los hombres tienen sed, tienen hambre, y yo solo me apeno de mis penas, me afiebro de mi fiebre y finjo de un dolor que no es el mío. Solo la palabra justifica la ventaja del poeta sobre la muchedumbre ciega, sorda y enmudecida. Quien se sienta a la sombra y urde este poema no es el hombre que quiere ser y lo sabe. Por eso inventa una historia sin sangre y un vértigo en los ojos del escriba. En el tiempo que yo escribía el Credo Guanche, que eran las poesías mitineras, como las llamo yo, o reivindicativas, pues bueno, alrededor, en aquel Hierro de finales de los 60, ocurrían cosas, ¿no? Cosas cotidianas, como el que se llevaran la piedra de lavar de la casa de mi madre y trajeran una lavadora, que mi abuelo se paseara chulo con el sombrero y su bastón de mando por allí, y bueno, se me muere un perro que puedo decir que era de lo más que he querido en el mundo, y todas esas cosas. Y entonces, bueno, aparte del espíritu revolucionario que uno lleva adentro, creo también que las revoluciones, las grandes revoluciones, empiezan por gotas de sentimiento derramadas en un sombrero, en una pileta o en un perrito. Y les voy a leer unos cuantos sonetos de esto y después ya cierro con otro poema y paso la palabra a la mía. Pues el sombrero. Es prenda de nobleza y de prestancia, y fue en otra ocasión más llevadero, dando sombra en gentil de mi manera, como signo de hombría al caballero. El sombrero nos muestra su fragancia, sean fiel trompajizo en chistera.
es siempre en el varón una manera de vestir con finura y elegancia. Su uso ha decaído, pero insisto, en la cabeza es lo mejor que he visto y da mucho atractivo al caballero. Las mujeres se rinden a su paso, la mirada de amor es un flechazo bajo el ala inclinada de un sombrero. En el Hierro tenemos solamente un cementerio que era en Valverde y traían, pues, las personas que fallecían las traían de todos los pueblos y había una caja, llegaban allí, paseaban el cadáver y llevaban la caja, era la que habían incluso las zonas de descanso, a la sombra para esto, ¿no? Y este es un caso que ocurrió de verdad, pero no tiene el tema de dolor que tal, sino el tema humorístico de dos amigos que, bueno, ya lo entenderán con el soneto, o espero que así sea. Murió Zenón un 15 de febrero y produjo su muerte gran pesar, sobre todo en el viejo Baltasar, tenido por su amigo verdadero. Ante aquella desgracia fue el primero, dispuesto su cadáver a cargar, última prueba que le pudo dar del antiguo cariño tan sincero. Ese fue su sentido generoso, para el acto más triste y más piadoso, que de tanto cargar llegó cansado. Al dejar en la tierra aquel cajón, le dijo Baltasar: adiós, Zenón, hasta después de muerto eres pesado. Y la piedra a lavar de mi madre, la pileta. Tú mereces también la despedida, aunque ahora por vieja te abandonen. Bastante duradera fue tu vida, otras nuevas medidas se interponen. Con esas lavadoras te posponen y te dejan sin uso ni cabida. Siempre estuviste a nuestro hogar unida, mas hoy abandonarte se proponen. Enmudecieron ya las lavanderas, que en esfuerzos de brazos y cadera cantaban su canción dulce y discreta. Dejándonos la ropa limpia y pura, te acompaño en tu triste desventura, diciéndote al partir: adiós, pileta. Y este a mi perro. Ojos de inteligente aventurero eran los suyos siempre halagadores, mostrando en su mirada los amores guardados para el amo verdadero. Siempre a mi lado, dulce compañero, que su instinto llenaba de fervores, con esos ademanes triunfadores en quien solo el cariño es lo primero. Mi pedazo de pan no le faltó, muchos años conmigo convivió, hasta que un día se murió deshecho. Y al dejarlo caer dentro del hoyo, del fiel amigo me faltó el apoyo, y un dardo de dolor hirió mi pecho. Bueno, con este y otro acabo. Este es mi estancia en el colegio, que lo que le pueden hacer a un niño en estado salvaje es encerrarlo en un internado, y lo que se pasa ahí no se lo deseo a nadie. Aprendí latín como los otros, y la geografía entró con sangre por mis venas, y aprendí a rezar como los otros, y los caracoles como sangre mancharon todo el patio del colegio. Y los ojos me dolieron de mirar los rojigualdas que subían de mañana, estropeando el blanco de los muros del colegio. Y asistí a la fuerza a las clases de política, y saludé brazo en alto al cantar a camaradas muertos por los camaradas de mi padre. Y sotanas con pervertidos me enseñaron religión y me pusieron de pie debajo de una campana. De aquellos tiempos recuerdo crucifijos en las aulas y carotas en retrato presidiendo las clases programadas. Bueno, una de las cosas que siempre me han dicho o me decían en esa época de los curas es que yo iría al infierno. Y bueno, y así lo verán. Este poema se titula Estoy en el infierno. Y además les puedo asegurar que estoy muy a gusto.
Lo siento por ello. Ya con esto me despido, te paso la No, palabra. no te preocupes. Perdóneme. Si esto es el infierno, aquí nos quedamos, ¿no? No, no tienen vino, tenemos que ir a un guachín. Hay vino, hay vino, hay vino, hay vino, hay vino. Hay vino, por lo descubrí. Hay vino, sí, sí. No, mira, el otro día en la Casa de los Capitanes, abajo en Tegueste, nos dejaron la puerta de la bodega abierta, tío. Miles de botellas, pudimos haber hecho unas cabechinas. Bueno, le paso con... La verdad suele estar en las palabras no dichas, en los poemas engavetados por un poeta que no atesora premio, ni vocablos de otros para irse de banderita que nadie levanta. Todo hombre es su demonio, un lobo con ventanas en los ojos y cadáveres para velar su sueño de lobo que se sueña hombre. Soy de hombre la bestia que de niño temía. En mí pastan el amigo y el traidor. No me engaño ni engaño, y eso me hace distinto a los que trazan fronteras para salvarse de sus propias mentiras. Aquí vamos a olvidar la anatomía del cobarde, los senos mutilados de las novias los novios sin novia. Aquí mi penitencia sobre el mármol de las mujeres que mataron con indiferencia a mi engendro de amor. Sed de la muerte, sus pasos de lince por el viento, que mecen los pechos insobornables de mi amada. Por ti me desangro sobre lo blanco, por ti vivo como un lobo y escribo como un hombre. Por ti muere mi lobo en cada insomnio, en cada palabra que levanta un muro, donde la luz insular no filtra sus tornasoles y la llama de mi ser se echa a morir sobre un montón de papeles. Ella santificó el vino para mi garganta, quemó el heno en la turbulencia de mis ojos, bajéles para huir de nuestros propios crímenes. Ella es el arca y la pantera que emite gestos mansos. Es el agua y la lumbre de mis manos en los sombríos. ¿Quién soy? Si a sombras me vuelvo ella. Me hago mujer contra mujer y hombre contra el vértigo de otro hombre. ¿Quién soy? Si mi cielo y mis islas ruedan detrás de muros donde ocultar toda tolerancia. ¿Quién ser para no ser la certeza del cuchillo en la mejilla del reo si sabemos que no se puede estar? De todas las mentiras ebrio, de todas las verdades preso. Mi compañera tiene 5 puñales contra el miedo, 5 cuervos muertos sobre su ceño, 5 no me olvides entre sus muslos, 5 veces ángel sobre ella misma. Mi compañera y yo somos las islas en la sangre de su nombre, en las voces de los desterrados que reclaman. Somos la mutación de la primavera y del yoísmo. Somos Beatriz y Dante a punto de caernos de un andamio del infierno. Mi compañera y yo somos el infierno. Aquí íbamos a vivir de lobos que éramos, cercados por otros lobos de la envidia. Rabia no será por siempre la moneda. Rabia en los laberintos de las bestias que somos y sobre el manto y sobre la mano que escribe, miente y sangra. Yo que era un lobo en una ciudad de lobos, con mi propia rabia fui domesticado. También la ciudad será domesticada en una comarca de corderos bajo el sol. Lo único real en la ciudad es su árbol. Lo único real en un hombre es su lobo. Lo único real en un poeta son las palabras que ponen a arder el corazón de sus mujeres y las vísceras de los tiranos. Lo único real en nosotros, mis queridos amigos, es el silencio. Pues Agustín, te toca. Pues gracias, Ángel. Para que vean lo que son las cosas, los curas ya dicen que el infierno no existe. O sea que, fíjate tú, cayeron antes los infiernos que las palabras. No, el invento fue, el infierno fue un invento del siglo V, que fue la primera vez que se habla del infierno. La Biblia no habla del infierno en ningún sitio. Y bueno. Y ahí está. Ahí está. Como las normas las dictan ellos y son de quita y pon, yo tampoco me preocupa. O sea, una sociedad a la que yo no pertenezco, donde no me voy a matricular, pues no. Como decía Ocho Mar, si me admiten a mí... Mejor no entrar.
Bien, yo les voy a contar un poco cómo se gesta este poemario. Para mí es muy importante presentarlo aquí, porque estamos muy cerca de la Catedral de Santa Ana y la última persona que se expresó por escrito en guanche fue Bartolomé Cairasco, y un hombre mestizo. Su madre era Guanarteme, era mujer de raza natural de aquí, Canaria, antes de mestizarse, y bueno, lo utilizó en una obra de teatro que se llamaba Comedia del Recibimiento, y las palabras guanches las ponía en boca de Doramas, que era uno de los personajes de esa comedia, que yo les recomiendo que la lean, está disponible en internet gratuita. Les recomiendo que la lean, ¿no? Porque es el testimonio anterior. Han pasado casi de aquella época pues más de 450 años, y nadie había utilizado hasta ahora el lenguaje de los ancestros, ¿no? de estas islas, ¿no? De una cultura que era milenaria aquí, ¿no? Aparte de los antecedentes africanos, esta cultura era milenaria aquí en las islas. Y eso es lo que es importante resaltar, porque cuando una cultura está relativamente aislada, no sabemos si tenían intercambios con el continente o no, pero se mantuvo aislada durante más de 1000 años, tiene una raíz propia, genera raíces propias. Entonces, yo me decidí a investigar qué era lo que quedaba de aquella vieja forma de expresión, la lengua guanche, que era parte común de todas las islas, parte diferente en todas las islas, porque la cultura insular prevalecía, no había una conciencia de archipiélago, a pesar de que prácticamente desde cualquier isla se veía otra isla. Es decir, no se sabía que había más islas, y posiblemente habría historias que se contarían entre los habitantes de cada isla sobre las otras islas. Dicen los antropólogos que la llegada de los seres humanos a Canarias se produjo de oriente a occidente, es decir, que primero fueron habitadas las islas de Lanzarote y Fuerteventura, posteriormente Gran Canaria, posteriormente Tenerife, y después, por último, ya La Gomera, La Palma y El Hierro. Dicen, pero lo cierto es que hay saltos en el tiempo no es lineal y demás. Entonces, a mí me dieron la oportunidad, mediante un ERTE ahora tan famoso, pero en aquella época poco conocidos, de tener un año sabático, y me decidí a investigar. Mi propósito era ver si la lengua que se conservaba, las palabras que se conservaban en publicaciones editadas aquí y investigadas por gente de aquí y utilizadas aquí, de recopilación de acervo popular canario, sí daba lo suficiente como para poder hacer articularla y que tuviera capacidad expresiva, ¿no? Esa era mi idea, ¿no? Entonces, bueno, pues fui leyendo diferentes libros. Ahora mismo la cosa está mejor que hace unos años, y ahora explico. Básicamente, aparte de múltiples libros de literatura que incluyen palabras guanches, aparte de eso, me basé básicamente en 2 obras: el Gran Diccionario Guanche de Francisco Osorio Acevedo y en el Diccionario de Canarismos, editado por la Real Academia de la Lengua, en el sentido de que lo hicieron Dolores Corbiella, que ahora acaba de entrar en la Academia Española de la Lengua, y Cristóbal Corrales. ¿Vale? Básicamente esa fue eso. Después cogí varios estudios también y demás sobre topónimos que después desarrollaría y que ahora ya están editados, también por una de editoriales que colaboran en nuestros libros, que es Ediciones Idea, por parte de Maximiano Trapero, sobre topónimos de origen guanche, ¿no? En aquel momento esa información a mí me llegó fraccionada porque no estaban los 3 tomos actualmente, pero esa es la base a partir de la cual podemos decirse, yo buceo en ese mundo para encontrar si hay palabras con suficiente sentido simbólico y descriptivo para conocer mejor a nuestros ancestros. Entonces, bueno, me empiezo a reunir palabras en un principio, las que voy viendo de todo tipo, y buscando su significado, la interpretación que hay, que lo único que se puede hacer en esa interpretación es comparativamente con
la lengua masí que se habla en el norte de África, ¿no? En la zona del... La masí, a ver, se habla, para que se hagan una idea, desde Egipto hasta el norte de Marruecos y de ahí hasta Mali también. O sea, es una lengua muy diversa, ¿no? Y al mismo tiempo muy extendida geográficamente y está basada en el intercambio. Cuentan los expertos que esta lengua procede de Cartago, cuando Cartago de alguna manera impulsa a todas las tribus con las que comerciaba de África a tener un lenguaje común y a un alfabeto común, ¿vale? Para todo eso. Entonces, cuentan que ese es el origen, que esa lengua se utiliza como moneda de intercambio, o sea, para intercambiar bienes y productos desde Mali hasta allí. Y después es curioso porque los mayores parecidos, sobre todo a nivel alfabético, de las inscripciones rupestres que han aparecido en Canarias, no corresponden con la parte más cercana de África, sino un poco con Túnez, y lo más es en Libia, en la frontera con Egipto. Es curioso este fenómeno. Es decir, nos podemos encontrar con un fenómeno de migración en su época bastante, como, para que se hagan una idea, como los gitanos en Europa, que se llamaron gitanos porque eran egiptanos, porque eran una tribu de la India que le habían sido echada de allí y fueron a parar a Egipto, y de Egipto los volvieron a expulsar y se dispersaron por prácticamente todo el mundo. Entonces nos podemos encontrar con una cosa curiosa que a mí la verdad que me resulta súper atractiva. Y después hay una cosa en la propia palabra. Yo soy periodista, escritor gracias a Ángel Morales, aunque escribía, pero sobre todo porque encuentro la posibilidad de publicar. Y es que tendemos a pensar que la lengua es patrimonio de los filólogos o de los académicos, y no. Si hay algo que es patrimonio de la gente común, es la lengua. Es más, el primer alfabeto del que se tiene constancia ahora mismo, lo crearon unos mineros, curioso, en la península del Sinaí. Y lo crearon unos mineros que eran de la zona de Palestina, ¿no? Y estaban trabajando para los egipcios, porque les pagaban y entonces pues estaban trabajando. Eran obreros contratados, en malas condiciones, pero eran obreros contratados. Cananeos se llamaban entonces. Y esta gente, para inscribirse en las paredes de la mina que estaban, hacían inscripciones y utilizaban conceptos manejados por los egipcios y de su propia cultura, y mezclaron ambas cosas. Entonces hay una cosa muy curiosa, les voy a hacer solamente un recorrido de una letra que no tiene el alfabeto guanche, porque el alfabeto guanche es consonántico, ¿vale? Y es, por ejemplo, la A. La A corresponde a la figura, un redondel y medio redondel encima, que es la figura de una vaca, un toro o un animal con cuernos que se asignaba. Y es porque en el antiguo Egipto con eso empezaba, con la letra A empezaba la palabra que definía al buey, la vaca, el toro, ¿vale? Entonces, eso sube para arriba a todo lo que son los fenicios, que lo utilizan, llega hasta los griegos, y los griegos le dan la vuelta un poquito, la giran y se convierte en el alfa, el símbolo alfa que yo creo que todos conocemos, ¿no? Fíjense lo que es la historia. Eso sigue su camino, una parte por África, otra parte por Europa, y los romanos le dan otra vuelta más y la giran hacia abajo, y ahí tienes la A mayúscula actual, la A latina. Para que vean cómo una cosa prácticamente desapercibida dentro de una mina se acaba convirtiendo, nunca sabemos los pasos que podemos dar, se acaba convirtiendo en el eje vertebrador del lenguaje actual, hasta tal punto que las culturas, las grandes civilizaciones que no utilizaban alfabeto, como son la china y la japonesa, han creado simbologías similares porque es mucho más cómodo. Y entonces en Japón puedes ver cartelería tradicional y cartelería alfabetizada con su simbología, claro, pero alfabetizada. Entonces, lo que les explico es que en esta investigación del lenguaje, basándome en el hecho popular de que es quien maneja la lengua, yo me baso únicamente en las palabras que se manejan en el archipiélago canario. No me baso en ninguna otra palabra
traída de fuera, que se puede incorporar como extranjerismo, neologismo, como se quiera, pero en cualquier caso, para este libro no me baso en ello, ¿de acuerdo? Entonces incorporo, veo todas esas palabras y entonces cuando hago la relación las voy agrupando por temas y demás. Y son unas 1000 y pico palabras de contenido simbólico, que aprecio contenido simbólico. Entonces digo, estas palabras me parece que cuentan una historia. Yo piensen que el uso de esta palabra la quería para los diálogos de la novela que luego editó Ángel Morales, que fue Los Cimientos de Gomorra. Y entonces dije, quiero ver qué me cuentan estas palabras, ¿no? Y voy haciendo, digo, no puedo utilizar, no puedo vertebrarlas en forma de diálogos todavía, porque tengo que empezar a conocerlas y a manejarlas. Voy a hacerlo como poesía conceptual y voy a utilizar el formato de haiku. Además con una doble intención, porque si se expresa el haiku tal cual se hacía en Japón, es también escritura vertical, no horizontal. Y hay una cosa curiosa, y es que en Canarias hay escritura vertical en todas las islas, pero en 2 hay además escritura horizontal, que son Lanzarote y Fuerteventura, y se cree que es por influencia romana. Por lo menos es lo que suelen decir los investigadores a este respecto. Entonces el haiku, en origen, también tiene una estructura vertical. Entonces digo, bueno, voy a utilizar esa simbología para hacerlo, ¿no? Entonces digo, bueno, la primera palabra que tengo que utilizar tiene que ser la palabra que haya utilizado el último que escribió algo en lengua guanche, que fue Bartolomé Cairasco. Y la primera palabra que utilizo es infaca. Infaca, el propio Bartolomé Cairasco dice que significa despierta, ¿vale? Y en base a ese despertar, ese luego ver, ese luego hacer, tengo la posibilidad de hacer un recorrido conceptual por todo lo que era la sociedad y cultura guanche que sepamos, ¿de acuerdo? Pero como son muy pocas palabras, son muy pocos símbolos y demás, no basta con las palabras. Y Ángel, la última palabra que ha citado es el silencio. Por eso este poemario no contiene palabras solo, son 110 poemas, contiene 9 grandes silencios. Yo enumero en lengua guanche cada uno de los poemas, son 110, pero a partir del 99, del 100, voy a dejar otros 100 silencios, otros 99 silencios, hasta el verso 200, o el poema 200, y así sucesivamente hasta llegar al 999. Es decir, para hacernos una idea, porque esto, ya les digo, tengo que utilizar la cuestión conceptual, para que se hagan una idea, los silencios son 10 veces más que las palabras, aproximadamente. ¿Vale? La relación es esa. Porque lo que no sabemos siempre será muchísimo más de lo que podamos aprender. En esta aventura, en este recorrido, a través de hacer los poemas y los haikus breves y sintéticos, también dije, bueno, siempre una de las críticas que se me hace es que no hay preposiciones, son una palabra detrás de otra. Claro, pero es que yo no sé aquí, pero yo, por ejemplo, yo cuando voy a un guachinche no pido un vaso de vino. Vaso vino aquí. Yo no pongo preposiciones. Carne cabra, carne fiesta. No, y yo creo que nada, no sé si aquí se utiliza tanto la preposición, pero en muchas lenguas las preposiciones no son necesarias. La secuenciación de la palabra te da el hilo conductor. Después tengamos en cuenta que vivimos en islas y en grupos, y todos tenemos nuestras reglas, nosotros tenemos nuestro código. Yo para mis amigos soy el flaco. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a lo que soy, y por eso ellos me reconocen de esa manera. Otro que está como yo es el peludo. ¿Por qué? Por lo mismo. Entonces, porque tenemos mucha coña. Entonces, eso es importante. Entonces, muchas veces los significados no tienen por qué ser lo que dice la palabra, etnológicamente hablando, científicamente hablando, sino a lo mejor es el opuesto. ¿Por qué? Porque el contexto es el que determina. Y eso es muy insular, y no hay más que ver el inglés, lo que hace también cuando son islas y demás. Entonces, todo ese compendio es lo que lleva a esta obra, ¿no? Después pasa una cosa, dices, bueno, esto es tan utópico
que esto es una cosa imposible. Entonces viene el título de la obra, Achicasna Saso Agual, que la traducción sería palabra de momia paria. Paria entendido como los achicasna eran la clase social más baja de la sociedad canaria, o la sociedad guanche de la época. Entonces, los parias no tenían palabra y por supuesto no eran momificados, no podía existir una momia paria, ¿no?, al respecto. Y yo con mi pelazo pues me siento bastante achicasna porque el nombre de achicasna era cabello cortado, que es porque los nobles eran los que podían llevar el pelo largo y los demás no, en la estratificación social guanche. Entonces dije, bueno, pues pongo este nombre también tan simbólico y tan antítesis y le paso el poema a Ángel a ver si quiere publicarlo. Y para mi sorpresa quiso publicarlo y aquí está, ¿no? Otra característica de este poemario es que esto no se puede leer en voz alta, ¿vale? Este poemario no se puede leer en voz alta. Esto es poesía susurrada, porque le estamos hablando a una momia. Entonces, también el tema del protagonismo de las momias es ¿cómo decirles yo? Es unos sentimientos encontrados. Yo visito mucho el Museo de Arqueología de Tenerife y veo a las momias y, no sé, pero al mismo tiempo creo que no deben de estar allí. No es su sitio. No es su sitio. Ellos fueron enterrados en un lugar sagrado y entonces ese es el lugar que le corresponde. Y si no hay un lugar sagrado para ellos de la manera que ellos lo tenían, hay que crearlo y llevarlo allí. Y las momias, no me parece mal que se creen en cera o en cualquier material de policarbonato o lo que sea, que se creen reproducciones para que la gente vea cómo eran. Pero yo creo que esas eran personas y esas personas tienen que estar, aunque yo las vea y las admire, creo que deben estar en un lugar sagrado para la cultura que representan. Y ese día tiene que llegar. También es una llamada de atención a ese respecto. Entonces, bueno, empezando con la primera palabra que la utilizó Bartolomé Cairasco y demás, pues entonces ahí empezó todo el relato del libro, donde habla de alguna manera de las costumbres, de las vivencias, de lo que comían, de lo que hacían, de todo eso, que son las palabras que se han conservado aquí, ¿vale? Aquí. Y en ese sentido, y esas palabras pueden dar para más. Y se pueden hacer muchísimas más investigaciones porque hay más material. Y se pueden utilizar más, pero eso ya es una decisión personal de cada uno o colectiva, de grupos que quieran trabajar sobre este tema, porque yo pienso que la lengua guanche, conocerla y utilizarla, solo nos puede reportar beneficios a nosotros. Es mi personal visión. Primero, porque comprendemos mejor esa sociedad. Piensen que en un entorno reducido estuvieron viviendo al menos 1000 años. Fueron totalmente sostenibles. Era la cultura sostenible en islas. Piensen que la isla de Pascua, por ejemplo, la civilización tuvo que emigrar o morir. Y aquí se mantuvo todo ese tiempo, en islas muy pequeñas como el Hierro, que tienen mucho valor, mucho valor. Y las propias costumbres hacían que hubiera diversidad genética suficiente para que la endogamia no matara de enfermedades a los habitantes. Y que fueran fuertes y que presentaran batallas frente a los colonizadores. En aquel momento los europeos, normandos, españoles, portugueses, lo que venían, porque también en el libro de Francisco Lescano, Fainas Lacanesa, habla mucho de mercaderes portugueses que venían a tratar de llevarse esclavos de Canarias. Entonces, esa gente era fuerte para la época, incluso destacaban los cronistas de que tenían más altura que los castellanos. Entonces, cuidado, estamos hablando de una sociedad bien estructurada, no ideal, no utópica, ¿no? Con bastante, por así decirlo, que son los achicasna, bastante marginalidad, pero Doramas, que era, por ejemplo, achicasna también, sin embargo, pudo prosperar. ¿Por qué? Porque su valor le dio la fuerza o la energía para poder formar parte en aquel momento de guerra, para poder formar parte de la élite que tomaba las decisiones para enfrentarse a los castellanos. Bien. Entonces, en este contexto, voy a leer, a susurrarles algunos de los poemas, los primeros, y después al azar lo que salgan, ¿vale? Infaka, saso, infaka, añaka kaereremcha, ayahirahabi, ayadahentiren, ayakaman.
Despierta, momia, despierta, que estás en nuestra tierra, bajo el universo oscuro, bajo las blancas estrellas, bajo la luna. Infaka, saso, infaka, enak pakoawara, madai guaya, digo tanaba, majek maraga. Despierta, momia, despierta, la noche quiere morir, nace la aurora, ilumina los cielos, bienvenido sol. Infaka, saso, infaka, seloi majek, enak sahare, avisahar, selnahaya. Despierta, momia, despierta, brilla el sol, cautivo en la noche, prisionero en la oscuridad, huérfano de la luna nueva. He pasado a la página 60 al línea Vargo, al línea Arbago, que es el número 42. No es agradable este poema, pero bueno, vamos allá. Y al 43 también. Vamos allá. Seguimos con la poesía susurrada. Akaitengeren, guañá, guaño gueren, será guaño quieren, que dijeran, urahangeren, hakonakaka, mayongeren. Los valientes de gran corazón murieron, quienes protegían la patria murieron, quienes protegían lo creado murieron, sus altezas sublimes murieron, los espíritus de nuestros difuntos murieron. Orahangeren, Arufabio Gere, Aguayagere, Guayotagere, Yasirasi Aceitaja. Los dos dioses murieron, el animal sagrado murió, el dominador del mundo y del influjo de la luna murió, el demonio murió, la gran madre vive. La Chasirasi, en la tradición guanche tinerfeña, es la Virgen de Candelaria. No tiene mucho que ver, pero lo cierto es que el propio nombre de Chasirasi ya evoca a lo que es la madre que engendra vida. Y como la imagen que dejaron los franciscanos en el siglo XIII-XIV, franciscanos mallorquines en Tenerife, como no sé si fueron también franciscanos mallorquines los que dejaron la Virgen del Pino aquí en Gran Canaria, llevaba un niño entre brazos, por eso precisamente se le dio un nombre que ellos ya utilizaban para ello, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el nombre de Chasirasi de alguna manera vive sacralizado por otra religión, por supuesto. Esto es que no se entiende si no... Entonces vamos con esto. Vamos con el poema 64 y 65. Baka waneril, baka sañahil, baka hanidoil, baka maguadonil, baka garfenil. No queremos morir, no queremos ser esclavos, no queremos vagar perdidos, no queremos estar desconsolados y no queremos ser indolentes. Baka forenil, baka garehanaguanil, Bacarabicenetril, Bacafertenil, Bacachixanil. No queremos ser traidores, no queremos ser ruines, no queremos ser rebeldes, no queremos ser necios y no queremos ser parias. Bueno, los dos últimos ya, los poemas 92 y 93. Pakasitaka, Abartemen, Hakonaka, Mayon, Abasahañen, Hakonaka, Mayon, Abachikasakan, Hakonaka, Mayon, Aforen, Hakonaka, Mayon. Queremos vivir junto a los espíritus de nuestros difuntos, de nobles antepasados.
junto a los espíritus de nuestros difuntos cautivos, junto a los espíritus de nuestros difuntos parias, junto a los difuntos de junto a los espíritus de nuestros difuntos traidores. Abeneí Mayo, Abdasil Mayo, Abguara Mayo, Abuayafanta Mayo, Abarimaguadan Mayo, junto al espíritu de su Alteza, junto al espíritu de la princesa, junto al espíritu de la legendaria mujer Guanche, junto al espíritu de la gran mujer Palmera, junto a los espíritus de las vírgenes sacerdotisas. Ya pierdo la voz de aquí.